Hola familia, en el vídeo de hoy os quiero hablar de cómo tratar y cómo recuperarnos de una hernia discal, de esa lumbalgia, de esa ciática. Os quiero contar de manera resumida el paso a paso poniéndoos un ejemplo de uno de nuestros clientes, en este caso del caso de Juan. ¿Ok? En primer lugar, voy a hacer una breve introducción y explicación de qué hay que hacer si estás en ese punto álgido de dolor, incapacidad, miedo y voy a hacer esa progresión al cómo entrenar, ¿vale? Al final lo que queremos todo el mundo es vivir sin dolor, eso está claro. Cuando hay dolor es nuestra principal prioridad. Y en segundo lugar, cuando el dolor ya empieza a desaparecer y ya tenemos esa confianza, esa energía y ese miedo se ha desaparecido porque ya el día a día no nos duele, aquí ya cada persona empieza a decir, pues me gustaría seguir entrenando ya para mantener esta energía y esta seguridad. O me gustaría volver a, en el caso de Juan, tenis de mesa o ping-pong. En el caso de otras personas, correr, entrenar fuerte en el gimnasio, sentirse como antes, ¿no? Lo que sea, ¿vale? Para ello es importante entender el proceso. Si no se entiende el proceso, vamos a ir a salto de mata. Y si vamos a salto de mata, ni idea de que si pasan mejoras o no pasan, del por qué pasan o dejan de pasar, que este es el gran problema del Internet, ¿vale? O de hacer por hacer, ¿no? He visto que esto me estira el piramidal, he visto que esto estira el psoas, he visto que esto es glúteo medio o fortalecer el core, ¿no? Ya, ¿y qué es, no? Por eso es importante el proceso. En primer lugar, si estás en ese pico álgido de dolor o incapacidad, que te da miedo lo que sea y que probablemente te hayan dado la baja, lo primero, como siempre, médico, ¿vale? Para que descarte cualquier bandera roja o problema súper grave. Esto se supone que si estás viendo este vídeo pues ya está descartado. En segundo punto ya es un buen fisio, ¿vale? Que no te mande reposo, ni pastillas, ni solo estiramientos. El fisio tiene que valorar realmente qué tipo de dolor tienes, luego tiene que valorar cómo está funcionando a nivel de función toda la zona del core, de la musculatura profunda y superficial del abdomen, y qué está pasando en tus vértebras lumbares, en la pelvis y en la cadera. Porque de ahí va a salir que en tu día a día esa zona trabaje más o soporte más trabajo o soporte menos. Y desde el primer momento que te envíe ejercicios. En función de tu tolerancia al dolor, en función de lo que te impida o te incapacite, serán ejercicios, si ya nos conocéis más, quietecitos en el suelo o en la camilla o jugando con la pared para, ya sea, o estirar el nervio, ¿vale? Es decir, os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para ello me voy a poner de lado, ¿ok? ¿Y cuál sería el ejemplo? A lo mejor un ejercicio es este estiramiento de toda la raíz del nervio ciático, ¿vale? Flexionamos, hay diferentes versiones, ¿vale? Pero puede ser un ejemplo. Otro ejemplo puede ser estiramiento, lo voy a hacer en la camilla, sería nuestra posición, del culete, ¿vale? Lo importante es que ese profesional os explique que hay que seguir un proceso. Primero necesitamos quitar tensión a toda la zona del nervio ciático, sobre todo en función de dónde esté esa opresión. ¿Qué suele pasar cuando hay ese pico de dolor? De normal, ya sea por radiografía, ecografía o resonancia, se ha visto que hay algo que está oprimiendo el nervio, ¿vale? Extrusión discal, hernia discal, con afección en L4, L5, L5, S1, lo que sea, ¿vale? Y normalmente suelen pasar dos cosas. O hay a nivel sensitivo un acorchamiento, un entumecimiento, unos rampazos, una sensación rara, o no noto cierta parte, noto o controlo cierta parte de la pierna, ¿vale? En este caso estamos hablando a nivel lumbar, ¿vale? Y barra O, además, a nivel de respuesta muscular, no suele haber ese control, que suele estar esa musculatura inhibida. Es decir, esa pierna no te deja cargarla, no te deja hacer fuerza. Por eso en el día a día, cualquier acción que hagas, pues no responde bien y se va cargando por la parte débil del cuerpo, ¿vale? Esto el fisio lo tiene que valorar. Cuando valora y ve si es más posterior o es más anterior, esas raíces nerviosas, ¿vale? Ahí ya empieza el tratamiento, que primero va a ser quitarle presión y luego va a ser mejorar cómo funciona toda la parte de zona de caja torácica hacia abajo, o debería de serlo. ¿Por qué? Porque cuanto mejor funcione, me voy a poner de lado. Si tenemos una postura, voy a hacer las dos típicas, ¿vale? Muy adelantado hacia adelante, culete de carpeta metido, culo oprimido, barriga hacia afuera y así, que esto suele ser normal en el adulto, esta propia postura ya te está diciendo que toda la... Un momentín. El mejor amigo. Esto te está diciendo, aquí está mi mejor amigo, que toda la parte trasera está teniendo mucha presión constantemente, ya por tu propia postura y por las propias compensaciones del cuerpo. Hasta que tú no quites esta tendencia, que empieces a mejorar la activación de cierta musculatura inhibida y quitarle tensión a otra musculatura que está siendo muy predominante, esto va a sufrir mucho, ¿vale? Zona lumbar, L4, L5, L5, S1, y esto es el sacro, ¿vale? Hay que quitar presión y trabajo a esta zona trasera y también hay que poder estirar, y no con estiramientos, ojo, estiramiento es solo una herramienta y es solo una parte del proceso, a toda la musculatura del culete. Esto es la cadera, esto es el isquion, por aquí se necesita el isquio, los culetes, pues depende ya de qué glúteo sea, el piramidal, obturadores o los glúteos, estarán así, así, etcétera, ¿vale? Cuando el fisio valora, o un profesional del movimiento como nosotros, ahí ya va a ver qué está pasando realmente en cadera, en ilíacos o en pelvis y en lumbar. Con toda esa información que se saca en la valoración y con
lo que le habrás explicado de cómo es tu día a día, tu contexto en el trabajo, en casa, qué estabas haciendo, cómo es tu dolor, cómo te afecta, etc, etc, etc. Ahí empieza a trabajar este profesional, ya sea fisio o entrenador especializado en lesiones y en dolor como nosotros, ¿vale? Con ese proceso. Y siempre al principio va a ser quitar presión y tensión en toda esa zona del nervio, poder buscar estrategias que quiten presión en ese tejido, ¿vale? Es decir, necesitamos quitarle trabajo, no estirar, es que esto es diferente y hay un malentendido a nivel de fisioterapia y a nivel general, quitarle trabajo. Cuando tú le quitas trabajo a la lumbar y haces que tu sistema no tenga que estar con esos glúteos, esos isquios a tope, esas lumbares a fuego, que desde detrás, si te ven, tienes aquí las dos morcillitas paravertebrales y eso es malo, que estén tan pronunciadas, el cuerpo ya no va a tener que activar tanto esa musculatura. Aquí es cuando ya empieza el siguiente paso de buscar esos estiramientos, esos excéntricos, ¿vale? De los tejidos. Hasta aquí la explicación un poco teórica, pero es que esto es fundamental que lo entiendas, porque si no lo entiendes vas a caer en estiramientos, en fortalecer, que si estiro el isquio, estiro el psoas, estiro las lumbares, estiro el piramidal, fortalezco el core, con ejercicios los que sean, pero no terminan de funcionar. ¿Por qué? Porque no tienen en cuenta esto. Esto es biomecánica y gestión de presiones, ¿vale? Llegado a este punto, ¿qué quiero que veáis en este vídeo? Que es, digamos, la introducción a qué hacer cuando tienes esos problemas discales, lumbalgias, ciáticas, etcétera, es, con el ejemplo de Juan, que es nuestro cliente, ver cómo empezamos a trabajar con él. ¿Vale? Y para ello vamos a mostrar ciertos ejercicios. Y como veis, que os pueden ayudar perfectamente. Y como veis, no hace falta material prácticamente, solo hace falta suelo o camilla. Yo aquí pues tengo la camilla, se puede hacer en suelo perfectamente. Haría falta una pared y sobre todo, esto es una recomendación general, sobre todo valora. Ves a que el fisio te diga y si no conoces a nadie que trabaje de esta manera, pues nos avisa, ya sea presencial o online y te ayudamos. Ciertos ejercicios que te van a ir muy bien, ¿vale? Así que espero que te funcionen bien y te veo dentro de los ejercicios. La primera propuesta es el ejercicio de coaptación de cadera o rolling pelvis lateral. Como estáis viendo, está la persona tumbado lateralmente, ¿vale? Con las piernas en la pared y lo que buscamos es ligeros movimientos de deslizamiento, ¿vale? Que con esto no sé moverlo, para intentar estirar la articulación sacroilíaca. Es decir, el sacro, cuando se une el ilíaco, la mitad de la pelvis, más o menos, con el sacro. Porque a mí personalmente me gusta o nos gusta y nos encanta este ejercicio, si se hace bien. Porque la propia posición del cuerpo ya permite que se relaje al estar tumbado en el suelo toda la parte lateral, es decir, vamos a relajar. ¿Cómo vais a ver bien esto? Aquí, vale, ya está. ¿Vale? Se va a relajar toda la parte lateral de abajo, zona paravertebral, zona del cuadrado lumbar y zona de la musculatura más profunda. Al relajarse va a mejorar la respiración, ¿vale? De los diafragmas. Es decir, van a bajar cuando inhalamos, van a ascender cuando tiramos aire. Bueno, lo que sea. Y esto nos va a favorecer que con el contacto de los pies en la pared busquemos una buena posición de Juan más o menos es esto y un poquito echado para adelante. Espera, si no me equivoco, ¿eh? Ahí. Al colocar en esta posición mejoramos su posición de la pelvis, del sacro y de las lumbares. Al mejorar la posición automáticamente, que esta es la clave, por favor, mejora la respuesta de su suelo pélvico, su faja lumbar-abdominal y le quitamos trabajo automáticamente a toda la zona paravertebral, lumbar y le quitamos presión al glúteo y nos permite estirarlo, glúteo piramidal, etc. ¿Vale? Entonces esta posición nos ayuda mucho a ese deslizamiento, esto, ahora sí que me sale, ¿vale? Suave, ¿vale? De esta zona. El segundo ejercicio es estando boca arriba, con los pies en la pared. ¿Qué buscamos? La activación del vasto interno y del isquio medial, semitendinosos y membranosos, que se insertan. Vasto interno solo se inserta en rodilla, ¿vale? Nervio articular. El semitendinoso, sí, se inserta en el isquio y lo que hace es, cuando se activa, llevarnos la pelvis a retro. Automáticamente, no la forzamos, con los buenos apoyos. ¿Qué conseguimos? Exactamente lo mismo. Que el glúteo o la cadera esté neutra, al estar neutra, esta musculatura no está en tensión, porque está neutra, se permite mejorar la congruencia articular y muscular de toda la zona y a través de los apoyos, suelo pélvico, cadera, están en posiciones que hemos visto en la valoración, ¿vale? Neutras para la persona y todo se relaja. Y añadimos, cuando ya se consigue todo esto, un trabajo respiratorio, que a través de la respiración relajemos toda la zona, que busque un patrón normal de respiración nasal, de respiración en 360 o global y, cuando lo domina, una exhalación larga para activar esa musculatura profunda del abdomen. Que esto es lo que se pierde, ¿vale? Cuando hay una lesión o un dolor y la persona está en tensión. Se pierde esa tranquilidad, esa calma, esa pausa. Entonces estas dos posiciones en el suelo son maravillosas. Aunque las hagas mal, te van a ir muy bien, ya por la propia posición, porque dejas de luchar contra la gravedad. Y todo esto ya es un poco movida a nivel neurofisiológico, hace que la amígdala, que es la que responde siempre en alerta o calma, le demos paz, con su consecuente respuesta de
que se relaje el tejido o que se ponga nervioso. Depende de lo que decida esto, ¿vale? Y la postura y el ejercicio va directamente a influir ahí. El tercer ejercicio es oso, cuadrupedia o cuatro patas, ¿vale? En este caso buscamos un poquito de altura en las rodillas para que la pelvis esté por encima de caja torácica y hombros, todo el peso caiga en caja torácica y hombros y quitemos peso en zona lumbar. ¿Y qué vamos a conseguir? Digamos que es una posición aquí, está a cuatro patas, un poco para abajo. Que esto se estire. Esto es una bisagra de cadera mega light, un peso muerto, ¿vale? Esto es un estiramiento de toda esta zona que se está estirando, simplemente con la postura. En esta posición, la persona tiene que saber hacer fuerza con las escápulas, manteniendo la elongación de la columna, y con esa fuerza de las escápulas que se abran, vamos a activar ese rato anterior que conecta con oblicuo externo y con el oblicuo interno contrario. Y todo te va a ayudar a descender costillas, porque si te tocas, verás que tienes las costillas salientes, es lo normal, que estén en posición inhalatoria y necesitas cerrar. Cuanto más activación primaria tenga esta activación muscular, las lumbares automáticamente, la balanza, si se activas uno, se inhibe en el contrario, se van a inhibir. Y si se activan, qué pesado soy con esto, ¿eh? Y si se activan los oblicuos, espérate que me he perdido. ¡Sí! Vale, ya estoy. Oblicuo interno y oblicuo externo, estarían ahí. Si se activan, las costillas y la pelvis se juntan. Y si se juntan, el famoso stack, ya estás controlado. Entonces esta zona empieza a trabajar menos. Y esto es clave. Esto es fortalecer el core. Esto. No ejercicios. El ejercicio es el segundo nivel, que lo veremos en el siguiente vídeo. ¿Vale? Y el cuarto ejercicio, para empezar a poner al cuerpo en una posición más vertical, es la sentadilla en la pared. Aquí Juan lo está haciendo a su manera, ¿vale? En casa, hacerlo sin peso. ¿Qué tenemos de interesante aquí? Que el sacro, al usar la pared igual que el suelo, estas posiciones, ¿dónde están? Crestas ilíacas, postero, aquí. Van a estar en contacto con la pared. Esto le va a dar a la persona una posición de que pelvis esté si están en contacto con la pared al final del culete, cuando empieza el culete, ¿vale? Acaba el lumbar y empieza el culete y aquí estarían las nalgas, ¿vale? Los montículos. Le va a dar una posición fácil a nivel anatómico, unas referencias de que pelvis esté neutra. Los pies van a estar abiertos, ¿vale? Conectando con talones, esto ya habría que verlo en persona. Y lo mismo que hemos hecho boca arriba. Y al utilizar la pared, le quitamos trabajo a toda la musculatura de la columna porque la estabilidad te la da la pared. Entonces es fácil empezar a trabajar la pierna en rangos que tengas, ¿vale? Que al subir y al bajar no compenses con la lumbar, sino que el trabajo tiene que venir en cadera. Y por eso es importante la valoración. Si tú valoras, sabes perfectamente qué rangos tiene y entonces sabes que estás trabajando esa fuerza, esa movilidad, ese ejercicio de control motor, de fortalecimiento, por el adjetivo que quieras. El cuerpo no sabe lo que estás haciendo, solo gestiona fuerza, sin compensar. ¿Y qué pasa? ¿Qué tiene de bueno? Aparte de lo que he dicho, que tu sistema empieza a interpretar que moverse no es malo, porque no te duele, porque lo estás haciendo con esos matices. Empieza a interpretar que hay musculatura que tenemos que activar, vasto interno, semitendinosos, todos los oblicuos internos, externos y suelo pélvico, y que tiene que empezar a quitar de la ecuación a las lumbares y a que el movimiento aparezca en la lumbar. Lumbar, sacro, y aquí, pues eso se nos carga ahí, ¿no? Cada vez que hacemos fuerza. Y tiene que empezar a trabajar en la cadera. Y poquito a poco recuperaremos este estiramiento posterior, que esto es necesario, de toda la zona del glúteo. Y esto cuando se consigue, esto ya automáticamente deja de molestar tanto. Y de aquí viene esa famosa recuperación, ¿vale? Hasta aquí el vídeo 1, ¿vale? O inicio, ¿vale? Es importante que tengáis esto claro. Si dudáis, no dudéis en preguntar, lo que sea, vuestro caso, dudas que tengáis, porque es importante que esto se comprenda y que esto normalicemos, este trabajo y esta recuperación. En el cuerpo no hay magia, en el cuerpo no es estira, no eres tu contractura, no tienes esto sobrecargado, no tienes que descargar porque no eres una pila, no eres tu lesión y tu artrosis, no eres tu hernia. No, yo tengo dos hernias, a mí me desahuciaron y a mí no me duele nada. Si me paso, pues mi lado izquierdo me dice, hey, chaval, no te pases, controla, pero ya está, sin dolor y sin nada. Y por esto Juan y el resto de casos que estamos mostrando se recuperan y están tan bien. Porque trabajamos la intensidad en los rangos que tiene la persona y siguiendo siempre los procesos del cuerpo, no lo que yo quiera o lo que la persona quiera, ¿no? Manda el cuerpo sí o sí y tenemos que ir a su ritmo. Espero que te haya gustado, cualquier duda ya sabéis dónde encontrarnos. Un besazo.